Cuando sale la ley de punto final fija un plazo fatal de 60 días. Todos los que no fueran citados en el plazo de 60 días quedaban excluidos de la posibilidad de ser citados después. Todo esto es maquiavélico porque lo sancionan la ley sobre fines del 86 porque venía el mes de feria, las vacaciones. Entonces dijeron, bueno, acá no citan a nadie, todo esto se diluye, los juicios mueren. Ya lo había dicho Borrás, que era el ministro de Defensa, dice, bueno, ya fueron juzgadas las juntas, hay que buscar la forma de terminar todo esto, no pueden quedar las heridas abiertas, hay que buscar un cierre, un punto final, y ahí apareció el nombre ese de punto final. Hay que poner un punto final a toda esta historia, no pueden quedar las Fuerzas Armadas siempre con una amenaza permanente. Y entonces idearon esto de la ley de punto final, maquiavélicamente preparada a fin de año para que todo termine sin pena ni gloria. Pero justamente, y esto me lo dijo Tonelli, el secretario de Justicia, años después, me dice, el efecto buscado resultó lo contrario de lo que pretendíamos, porque cámaras como la de ustedes, por Bahía Blanca, empezamos a trabajar intensamente, se habilitó la Feria Judicial de enero, yo me acuerdo que nos quedábamos hasta las 12 de la noche, buscando la prueba, leyendo los expedientes y haciendo imputaciones. Y prácticamente, por eso yo no impugné la ley de punto final, pese a que es inconstitucional, no la impugné, porque pudimos citar a todos antes del 23 de febrero del año 87. Hubo una pequeña discordancia entre un planteo que hice yo como fiscal y lo que la Cámara me aceptó. Hubo 2 o 3 nombres, como el director del hospital militar, que yo quería imputarlo y la Cámara no quiso imputarlo, pero bueno, fue una diferencia de criterios. Pero no quedó sin citar ninguno. Entonces no hubo necesidad de plantear esa inconstitucionalidad de la ley. Citamos a todos y después comenzamos con las indagatorias y detenciones. La detención de Vilas, del general Catuzzi, el general Sexton de Neuquén, el coronel Palmieri, el coronel Álvarez, el coronel Delmé, bueno, fueron una serie de detenciones hasta que vino después la ley de obediencia debida en junio del 87, que ahí nos hace un cierre muy importante.